Saludos a todos vosotros, santos y justos. Lo digo porque ciertamente me sorprendió escuchar el sermón el pasado sábado en el auditorio principal de Pasadena, cuando el apóstol de Dios fue llamado el apóstol santo y justo. Digo esto para explicarte que estoy seguro de que no fue con sarcasmo, ni burla, ni crítica, ni nada por el estilo, porque puede que no sepas o no te des cuenta, aunque todos deberíamos saberlo, que el pueblo de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, por malvados que fueran, por desobedientes que fueran, eran considerados una congregación santa y justa. En el Nuevo Testamento, la iglesia es considerada santa y justa. Así que no significa santo y justo en el mismo sentido que consideramos a Dios como santo y justo. Y estoy seguro de que así fue la intención. Así que solo quería decir esto para que todos lo entendáis, para que nadie lo tome mal, porque como Dios es santo y justo, estoy seguro de que todos quedamos muy cortos, todos nosotros, incluido el orador y toda la audiencia y yo mismo. Todos lo hacemos. Pero las condiciones generales en el mundo que recientemente cumplen profecías bíblicas se han ido acelerando e indican que llegará el momento en que la obra de Dios para este tiempo esté cerca de su finalización. Podemos estar cada vez más avanzados hacia la finalización de esta gran obra, y hay una gran obra para un pueblo tan pequeño como nosotros, que puede estar más cerca de terminar de lo que pensamos o de lo que nos damos cuenta. Ahora estamos llegando a la recta final y este año hemos empezado un programa en el trabajo para acelerarlo. Ahora, solo en la última semana o 10 días se han añadido las emisoras de televisión más grandes y potentes de Chicago, en Denver, Colorado y en Kansas City. Y el programa ahora se emitirá en esas cadenas de televisión. Tenemos WOR, una emisora muy potente en Nueva York, y tienen emisoras de televisión por todo el país. Pero la cobertura televisiva, la cobertura radiofónica ha sido bastante baja. Ahora estamos empezando a acelerarlo y tengo que pedir a nuestros hermanos de todas partes que profundicen un poco más. No he estado preguntando a nuestros hermanos en más de 2 años. Desde luego, no he estado presionando a nuestros hermanos para que hagan ofrendas especiales o contribuciones, ni nada por el estilo. Y sin embargo, hemos operado con un presupuesto equilibrado y creo que debemos dar gracias a Dios por ello. Ya he dicho antes que cuando complacemos a Dios en la forma en que nos comportamos en la iglesia y en la obra, Dios bendice la obra y el trabajo se acelera, avanza y aumenta. Esta obra agradó a Dios y creció desde su inicio en 1933 hasta, pues bien, durante 35 años crecimos a un ritmo de aumento del 30% cada año respecto al año anterior. Eso sí que es un aumento muy grande para un aumento constante y continuo. No me refiero exactamente al 30% cada año, seguro que lo entiendes. Algunos años podía haber sido entre 26 y el 27%, otros entre el 34 y el 35%, pero la media era del 30%. Estuvo cerca de eso durante 35 años. Luego me fui y no estaba al mando en Pasadena. Tuve que delegar y el trabajo empezó a ir en sentido contrario. Las doctrinas, la enseñanza de la iglesia empezaron a suavizarse. La emisión se había ido construyendo hasta que comprobamos más potencia de radio que cualquier otro programa en el mundo. Y por supuesto, en aquellos días estábamos en la radio. En 1955 salí en televisión, pero solo duró 6 meses porque me pasó mucho tiempo, todo mi tiempo, y había que dedicar tiempo a otras cosas que eran el trabajo. Así que eso solo duró 6 meses y luego salíamos a la radio a diario. Íbamos a las grandes emisoras de radio de todo Estados Unidos. Éramos el programa de radio más grande del mundo. Pero tras unos 10 a 12 años, nuestro programa de radio era realmente el final y el fondo de lo que se consideraba programas religiosos en antena. Por supuesto, ahora la televisión es lo principal. Pensaba que era en 1955, pero en ese momento descubrí que la radio aún no estaba muerta. En fin,
Los últimos 2 años he estado trabajando tan duro como he podido para que todos volvamos al camino de Dios y hermanos, os digo, hemos estado mejorando mucho, muy bien. No creo que estemos del todo en el camino de Dios. No creo, hermanos, que estemos rezando lo suficiente. No creo que pasemos suficiente tiempo con nuestras Biblias. No creo que estemos lo suficientemente cerca de Dios y necesitamos acercarnos mucho más a Él de lo que estamos. Y si lo hacemos, veréis que este trabajo se acelerará más rápido que nunca. He estado diciendo que tenemos que ajustarnos al cinturón. Tenemos que empezar a bajar nuestro nivel de vida porque toda la nación de Estados Unidos va a tener que bajar su nivel de vida. Hay razones por las que eso le va a pasar a todo el mundo en este país. Y necesitamos invertir dinero extra ahora en la obra de Dios para que lleguemos a más y más personas. Y eso con el tiempo traerá a más y más compañeros de trabajo para ayudarnos con la carga financiera. Pero es como compilar. Ahora tendremos que invertir algo de dinero para cubrir el coste adicional de las nuevas y adicionales cadenas de televisión, de sacar cada vez más la verdad, la pura verdad a los kioscos, de comprar grandes espacios en periódicos y revistas como Reader's Digest y TV Guide, que tienen una circulación de 20, 30, 40 millones, algo así, tantas copias saliendo. Cada ejemplar puede ser leído por 2 o 3 personas o a veces más, lo que significa llegar a millones y millones de personas adicionales. Ahora, de esos millones, Dios va a hacer que algunos empiecen a contribuir y Él va a atraer a otros a la iglesia. Dios añadirá a la iglesia tal como Él elige ser salvo y eso va a venir de inmediato. Así que la canalización de reservas para este año ya ha comenzado. Ha llegado el momento, hermanos míos, en que necesitamos una actualización clara sobre qué y por qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cuál es su obra? Y también por qué la iglesia y esta obra son ahora en comparación con el primer siglo cuando empezó. Ahora Jesús dijo, como se encuentra registrado en Mateo 16, versículo 18, Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Por qué quería construir una iglesia? Sabes que la mayoría de la gente da una iglesia por sentada. He conocido iglesias y he visto iglesias y la mayoría de la gente piensa que una iglesia es como un edificio con un tejado ligeramente inclinado, un campanario que apunta hacia el cielo y una cruz en su fachada, y piensan que la gente va a la iglesia. En realidad, en la Biblia, es la iglesia la que va al edificio para reunirse, así que el mundo lo tiene todo equivocado. Pero en realidad la gente sabe por qué Jesús fundó la iglesia y por qué la necesitaba. Simplemente no conocían cuál era la verdadera. Al igual que yo, he visto iglesias desde que era un niño pequeño, pero nunca se me ocurrió preguntarme por qué debería haber una, y me pregunto si alguna vez la recordó o lo pensó. Bueno, empecemos por el principio. Ahora, una vez más, ya lo he mencionado antes, si te preguntara dónde está el comienzo de todo en la Biblia, lo más antiguo en la historia, dirías Génesis 1:1. ¿Lo dirías? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No, eso no es el principio, porque Dios no creó la tierra ni los cielos de los que se habla en Génesis 1 en ese momento. Él los creó más tarde, pero el principio está en Juan 1 y comienza con el versículo 1 en el Nuevo Testamento. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, el verbo es una persona llamada simplemente persona. En griego, en el que se escribió originalmente, se le llama el logos, un personaje, pero el personaje significa verbo. Logos significa verbo o portavoz, es decir, el portavoz. El portavoz estaba con Dios y el portavoz también era Dios. Ahora son dos personas. Ahí está el portavoz y Dios. El portavoz es Dios y Él está con Dios. Así que ahí estamos. Ya he mencionado a mi hijo y podría decir que es una persona. Soy una persona y somos dos. Y tenemos el mismo nombre. Los dos somos Armstrong. Bueno, bueno.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y también era Dios. Juan 1, 2, 3. Lo mismo ocurrió al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hacía nada que se hubiera hecho. Ahora, en Efesios capítulo 3 leerás que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Ahora fíjate en el versículo 14, aquí mismo en Juan 1. Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo Jesucristo. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En otras palabras, entonces Jesús, antes de su nacimiento humano, era la palabra o verbo, y él estaba con Dios, y él era Dios, y siempre ha existido. Ahora lees en otra parte de la Biblia que Él es sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de vida, eterno, el único eternamente existente, igual que Dios. Siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que el Verbo que se convirtió en Jesucristo y aquel que llamamos Dios Padre no existieran. Pero el Padre dirigió lo que debía hacer y creó todas las cosas por Jesucristo. Él habló y el Espíritu Santo fue el poder que salió de ellos e hizo lo que había mandado y lo que pidió. Ahora bien, esa es la secuencia temporal más remota que tenemos en la Biblia, pero solo quedaban los dos. Ahora no importaba hasta dónde tengo entendido y no encuentro nada en la revelación de Dios, su palabra, que tengo aquí mismo en el escritorio frente a mí. No encuentro nada que indique que existiera necesariamente alguna sustancia material, materia, tierra o cualquier otro tipo de lugar material, como la tierra que existiera necesariamente antes de la época de esta tierra. Ahora Dios es el creador, creó todas las cosas por Jesucristo. Pero, ¿qué crea Dios? Jesús dijo que no había hablado de sí mismo, solo habló lo que el Padre que le envió le dijo que hablara cuando era un ser humano aquí en la tierra. Y así, al crear, Dios Padre es el cerebro que dijo lo que se hará, y Cristo es el que habla, y el Espíritu Santo responde, y así se hace. Así es como crean. Pero, ¿qué están creando? ¿Cuál es su propósito? Me acuerdo de cómo Winston Churchill dijo ante el Congreso de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que aquí abajo se está definiendo un propósito. Supongo que lo he repetido cientos de veces, pero es tan cierto y Dios está forjando un propósito aquí abajo. ¿Cuál es ahora el propósito principal de Dios? ¿Qué fue desde el principio cuando solo estaban ellos? No habían creado nada. ¿Qué iban a crear? ¿Qué está creando Dios? ¿Cuál es su propósito general? Su propósito general es crear un carácter justo y santo. Ahora hablé de vosotros, gente santa y justa. Bueno, no soy más santo ni justo que tú, ni tú que yo, pero Dios tiene un propósito al hacernos así, y el propósito de Dios es crear un carácter justo y santo como el que Él mismo tiene. Ahora bien, Dios sí es ese tipo de personaje. Dios es un carácter perfecto, santo y justo, y el propósito de Dios es crear ese tipo de carácter en otros seres creados. Ahora, para eso primero debe crear tales seres, otros seres que están vivos y que tengan poder mental, que puedan pensar, porque el carácter, déjame explicar qué es un personaje. El carácter es la capacidad de una entidad creada por separado para llegar al pleno conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, de lo que es justicia y lo que es malo, o pecado o injusticia, y elegir lo correcto aunque pueda tener el deseo de ir por el camino equivocado. Puede sentirse tentado a ir por el camino equivocado, sino resistir el mal, elegir lo correcto, tener la voluntad de hacer lo correcto, vivir así y seguir adelante en su vida. Ahora bien, Dios no creó primero a las personas, ni siquiera creó esta tierra primero, y la mayoría de la gente no lo sabe. Dios creó primero a los ángeles y los ángeles son seres espirituales. Dios está compuesto por el espíritu. Dios y la palabra o el verbo son ambos espíritu y crearon ángeles a partir del espíritu. En segundo lugar, crearon al hombre mucho después. Ahora lo explico porque en el plan creado por Dios y en la forma en que Dios crea,
Casi siempre existe el principio de la dualidad, una primera y una segunda. Así que Dios creó primero a los ángeles y luego creó al hombre. En los ángeles, Dios tenía un superarcángel que colocó en esta tierra en el trono de la tierra. Después de que creó a los ángeles, entonces creó la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, no sé cuánto después. No sé cuándo creó los cielos y la tierra. La otra noche vi un programa de televisión donde hablaban unos científicos. También tenían un ministro, alguien que defendía la Biblia, hablando sobre la evolución. Algunos de vosotros habéis visto eso en los últimos días. Ha salido en televisión y en las noticias y se asumió que la Tierra fue creada por completo en 6 días, como se explica en el capítulo 1 del Génesis. Bueno, eso no es cierto, porque en el capítulo 38 de Job encontramos que los ángeles estaban allí y ya creados y gritaban de alegría cuando la tierra fue creada, en Job 38. Así que los ángeles fueron creados primero sin ninguna duda. Ahora bien, quiero que notes que en la tierra, y los ángeles habitarían la tierra y habitaron esta tierra antes que el hombre, y así leemos en segunda de Pedro el capítulo 2 y versículo 4. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sabes, Dios ni siquiera perdonó a su propio Hijo. Murió por nosotros porque hemos pecado, pero Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Te imaginas a ángeles pecando? Oh, sí, lo hicieron. Segunda de Pedro 2:4, y los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que los ángeles van a ser juzgados y nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Me pregunto cuántos de vosotros sabéis eso. Así que aún se avecina un juicio de los ángeles. Pero Dios había creado un trono en esta tierra para gobernar toda la tierra. Cuando puso ángeles en la tierra, tenía un gobierno y en ese trono, para gobernar ese gobierno, Dios puso a un superarcángel que es un querubín, más grande que los ángeles comunes. Había estado en el mismo trono de Dios, donde una de sus alas, junto con otro arcángel, había cubierto el mismo trono de Dios. Así que fue entrenado en el mismo trono de todo el universo, en el trono de Dios en el cielo, en el gobierno de Dios. Este arcángel fue puesto en esta tierra para administrar el gobierno de Dios sobre esos ángeles. Ahora, no sé si fueron todos los ángeles o solo un tercio, pero fue un tercio de ellos quien pecó con él. Los ángeles pecaron. Ahora van a llegar a juicio. Sin embargo, el arcángel se llamaba Lucifer. Leeréis sobre él en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel. Ya hemos hablado de eso muchas veces y lo voy a pasar por alto mencionándolo en este mensaje de esta tarde. Este Lucifer era un superarcángel y tenía un entrenamiento completo. Pero ahora el carácter es algo que Dios no puede crear automáticamente por decreto. El carácter es algo que debe desarrollarse y debe construirse con el consentimiento y la voluntad de la entidad separada que ha sido creada y que tiene una mente independiente. Debe tener libre agencia moral y mente independiente para tomar una elección libre e independiente. Dios no tomará esa decisión, pero es quien puede llegar a ver lo correcto y Dios le hará claro el camino correcto y verdadero. Quien elegirá ese camino correcto decidirá ir por ese camino contra cualquier atracción o deseo de ir por el camino equivocado. Eso es carácter. Dios no podía crear ese tipo de carácter en estos ángeles, así que puso su gobierno por encima de ellos. El camino correcto de carácter es el camino del gobierno de Dios y todo gobierno se basa en la base de una constitución o de una ley. Ahora bien, la ley de Dios, que es el amor, un amor derramado, fue la base de eso. Pero estos ángeles pecaron y pecaron, evidentemente, según la Biblia, porque Lucifer, su líder, los llevó a ese pecado. Que Lucifer se convirtió en Satanás el diablo y que esos ángeles que le seguían, un tercio de ellos, los ángeles, se convirtieron en demonios. Ahora puede que fueran todos los ángeles de la tierra. Quizás solo un tercio de ellos fueron colocados en la tierra, pero aparentemente un tercio de ellos pecaron y aparentemente 2 tercios son ángeles santos y justos hoy, pues porque se les llama todos los santos ángeles que vendrán con Cristo cuando venga en su segunda venida.
Ahora, Lucifer se convirtió en Satanás. Él estaba en el trono de esta tierra y según el tipo de gobierno de Dios, debe permanecer en ese trono hasta que venga un sucesor a ocuparlo y a restaurar el gobierno de Dios, porque este arcángel Lucifer destruyó el gobierno de Dios, se rebeló contra el gobierno de Dios y así, desde entonces, prácticamente todo el tema y propósito de Dios es la restauración del gobierno de Dios que fue arrebatado de esta tierra por este Lucifer. Aparentemente ha sido juzgado. Ahora, como resultado del pecado de los ángeles, el caos llegó a esta tierra. Simplemente se convirtió en un desecho y vacío. Y ahora me gustaría volver al Salmo 104 y al versículo 30. Aquí hay algo que muy pocas personas han notado y muy pocas personas comprenden. Y ahora dice en el Salmo 104:30, envías tu espíritu, es decir, Dios manda su espíritu, ellos son creados y tú renuevas la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra, se había deteriorado. Eso significa, antes de Génesis 1 y versículo 2, que la tierra había sido decaída y la descomposición es el resultado de algo que ocupa mucho tiempo, un periodo de tiempo. Así que la tierra había sido creada mucho antes de la época de Adán y la creación del hombre. Muy poca gente lo sabe. Dios ha revelado hoy a su iglesia estas cosas que no son generalmente conocidas. Ahora me gustaría volver a Génesis 1. Ahora llegamos al versículo 2. El versículo 1 de Génesis. En el principio Dios, y la palabra para Dios es Elohim, que es uniplural, como la palabra familia o la palabra equipo o iglesia. Más de una persona, un número de personas. Podrían ser dos, podrían ser miles o más, pero una iglesia, una familia, lo que sea. Génesis 1:2. En el principio Dios, que es uniplural, creó él los cielos, debe ser plural, y lo es en todas las demás traducciones. Y la tierra, y la tierra era, la palabra hebrea se traduce como se volvió, y para que fuera así, tuvo que ser así. En fin, la tierra se volvió, sin forma y vacía. En la lengua hebrea en la que Moisés escribió esto sin forma y vacía son las palabras hebreas tohu y bohu. Ahora esas palabras significan se volvió un desierto y vacía. Esa es la mejor traducción en la que se da. Aquí en King James, convertirse en desierto y vacío como resultado del pecado de los ángeles. Ahora Dios va a renovar la faz de la tierra, pero mira su estado en la segunda mitad del versículo 2. Génesis 1:2. Y la oscuridad estaba sobre la faz de las profundidades. Todo era océano, y el Espíritu de Dios avanzó las aguas. Ahora envías tu Espíritu, y entonces renueva la faz de la tierra. Salmos 104:30. Todo fue en la oscuridad. Dios es luz, pero este Lucifer estaba lleno de oscuridad, rebeldía y pecado. Y así la oscuridad había llegado a toda la tierra y a todo lo malo. Y ahora Dios dijo, este es el que habló, el verbo habló y fue hecha por el Espíritu Santo. Dijo, Génesis 1:3, que sea la luz y haya luz. Entonces llegó la luz y al quinto día Dios renovó la superficie de la tierra. Se renovó para el hombre y así leemos sobre el hombre. Y ahora en el versículo 26, Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Había creado animales, ganado tras ganado, perros tras perros, y así sucesivamente. Ahora Dios dijo, vamos a... No yo, hay más de una persona. Eso era Dios Padre y el Verbo. Juan 1:1. Hagamos al hombre como los nuestros. El hombre fue hecho para convertirse en Dios. Dios puso al hombre en la tierra para que Dios, ahora la mayor hazaña de creación que Dios había realizado jamás, reproducirse a través de ti y de mí. Podemos y debemos, si alguna vez queremos evitar el último lago de fuego, debemos volvernos santos y justos.
Debemos recibir el carácter de Dios. Debemos ser llenos para que Dios pueda reproducirse en seres muy divinos o personas de Dios con su santidad y su justicia. Fuimos creados para tener ese contacto con Dios. El hombre fue creado con un espíritu, pero necesitaba otro espíritu, el espíritu de Dios. A Adán le dieron esa oportunidad. Estaban los dos árboles. Ya conoces la historia. No entraré en eso ahora, pero Adán no tomó el árbol de la vida que Dios le ofreció. Adán no tenía vida, tenía una existencia química temporal. Dios le ofreció el árbol de la vida. Esa era la vida inmortal, el Espíritu Santo que le impregnaría con la propia vida de Dios, una vida inmortal, autosuficiente, autoexistente. No tuvo ese tipo de vida. En cambio, tomó el conocimiento del bien y del mal para sí mismo, en lugar de creer en Dios y dejar que Dios le dijera qué es bueno y qué es malo. Rechazó a Dios porque Dios le había dicho qué es el bien y el mal y tomó para sí el conocimiento del bien y del mal, contrario a lo que Dios le había dicho. Él pecó, se rebeló contra Dios tal como había hecho Lucifer y Lucifer ahora es Satanás. Lucifer seguía en ese trono y Lucifer llegó a Adán y ha estado llegando a ti y a mí. Sigue en ese trono hoy. Lucifer siempre ha estado en ese trono. Adán podría haberlo reemplazado y restaurado el gobierno de Dios. Adán no lo hizo. Así que ahí está de nuevo la dualidad. Solo fue el primer Adán. Hizo falta un segundo Adán, Jesucristo, para llegar. Pero antes de pasar, después de que Adán tomara la decisión equivocada, la tomó por su familia. Su familia es la familia humana. Tú y yo, todo ser humano que ha vivido. Hemos nacido de Adán y Eva. Son nuestros antepasados. Adán y Eva. Él tomó esa decisión por todos nosotros. Ahora fíjate en el capítulo 3 del Génesis, comenzando en el versículo 22. Dios dijo, ahora no sea que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces Dios lo expulsaron del jardín del Edén y colocó al este del jardín del Edén querubines y una espada llameante que apuntaba cada forma de mantener el camino del árbol de la vida, para que no vuelva y obtenga la vida inmortal en el pecado. Tener vida eterna, vida inmortal, mientras pecas solo traería miseria, infelicidad, dolor, tristeza y sufrimiento. Y Dios no te va a dar la vida inmortal de esa manera. Nos dio una existencia temporal. El resultado es que mueres cada minuto que vives. Ahora bien, Adán solo vivió 930 años y murió. Es mucho tiempo para nosotros. Hoy no vivimos tanto. Algunos viven 70 años hoy, otros muy pocos llegan a los 100, pero algunos mueren en la primera hora de su nacimiento, siendo bebés muy pequeños. Así que es una existencia química temporal. No tenemos vida. Eso es, por eso en Efesios el capítulo 2 y el primer versículo, Pablo dijo, vosotros estaban muertos en ofensas y pecados. Estamos en el proceso de estar muertos cada minuto que vivimos, a menos que recibamos la vida a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo entendemos? Hoy en día no se oye mucho predicar eso en el mundo. Hermanos míos, entendámoslo. Debemos tener el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora Dios cortó el camino hacia el árbol de la vida, que es el Espíritu Santo, y estaba aislado del mundo. Bien, ahora llegamos al segundo Adán. El segundo Adán fue Jesucristo y venimos aquí a Juan el capítulo 6 y versículo 44, donde Jesús dijo esto. Recuerda, el hombre había sido apartado del Espíritu Santo. Jesús dijo, Juan 6:44, ningún hombre puede venir a mí salvo que el Padre que me envió lo trajere. Excepto que el Padre lo trajere, nadie puede venir a Cristo. La gente piensa que todos pueden venir a Cristo si tan solo quieren. Quien quiera puede venir. Eso está en la Biblia, pero eso está en el último capítulo de la Biblia, en el Apocalipsis, y eso es después del milenio. Eso no está en este mundo hoy en día. Eso ya no es cierto.
Ahora no es cierto. Será cierto en ese momento. Así que llegó el segundo Adán y mucha gente no entiende por qué vino Jesús. Ahora verás que en Isaías capítulo 9 y versículo 6 se habla del nacimiento de Jesús. Vivió para nacer porque esto era una profecía mucho antes de su nacimiento. Parecía que nacería siendo un bebé, que el gobierno estaría sobre sus hombros y que reinaría en el trono de su padre David. Sería hijo de David y reinaría en el trono de David para siempre. Nació para ser rey, nació para gobernar y reinar, para llegar a ser un rey que reemplazara a Lucifer, que había estado en el trono de la tierra. ¿Ahora ves? El mundo no ve eso, hermanos míos. No entienden estas cosas. Creen que ya vives en un alma inmortal. Piensan que solo vas al cielo si eres bueno a tu vista. Y si eres malo a la vista y haces lo que crees que está mal, irás al infierno. Bueno, nadie hace lo que cree que está mal. Así que cree que lo que está haciendo bien. Cree que va a ir al cielo. Bueno, nadie va a ir al cielo. Ahora hay otra profecía y otra profecía estaba en Isaías 7:14, donde Cristo iba a nacer como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 1 se explica que debía nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que vino como Salvador y vino como Rey. Vino a salvarnos del pecado para que pudiéramos recibir la vida eterna y recibir el Espíritu Santo de Dios. Y llegó a calificarse para sentarse en ese trono en el que está Satanás y que Lucifer había rechazado y restaurar el gobierno de Dios, y vino como gobernante del gobierno. Entendamos eso. Hermanos míos, entendamos eso. Muy pocos lo entienden. Las iglesias de este mundo no entienden eso en absoluto. Vino como rey para restaurar el gobierno que Lucifer había arrebatado sobre esta tierra. Y Lucifer ahora es Satanás. Muy bien, ahora una profecía para el pueblo. Te di algunas profecías de Cristo. Hay una profecía para los pueblos del mundo y esa está en Joel capítulo 2 y el versículo 28. Y después sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora que Dios había contenido a su espíritu, recuerda, y había ángeles en el jardín del Edén para que la gente no pudiera entrar, y Jesús dijo que ningún hombre puede venir a él a menos que el Padre lo trajera. Dios se reservaba el derecho de llamar a algunas personas. De lo contrario, ahora no se juzga a la gente. Se acerca un día del juicio para todos los demás. Pero el juicio es sobre la iglesia y es sobre ti y sobre mí. Ahora mismo estamos siendo juzgados sobre si tendremos la vida eterna o si vamos a pecar y recibir el castigo de la segunda muerte en el fuego del infierno. Ahora, después sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no es ahora. Solo aquellos que Dios llama pueden venir a Cristo ahora. Pero llegará un momento en que Él derramará su espíritu sobre toda carne. Eso también es una dualidad y ocurre dos veces. Quiero entrar en eso. Ocurrió el día de Pentecostés, después de que Cristo fuera crucificado, después de haber resucitado y después de haber ascendido al cielo. 10 días después de haber ascendido al cielo llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino por aquellos que Dios había llamado. Solo eran 120. Jesucristo había predicado a miles y miles. En dos ocasiones hubo 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y diferentes grupos de 5.000. Y predicó a miles en otras ocasiones. Solo unos pocos aquí y unos pocos allá muchas veces. Pero de todos esos miles que escucharon al propio Jesús, ¿cuántos crees que realmente creyeron lo que dijo? Solo 120. Algunos creyeron en él, pero no creyeron lo que dijo. ¿Sabes? Tienes que estar de acuerdo con Dios para caminar con Él. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Eso es en Amós, creo, en el capítulo 3, sobre el versículo 3, algo así. Y tienes que estar de acuerdo con Él para caminar con Él. Muy bien, así que en Pentecostés del año 31 después de Cristo, después del ministerio de Jesús, había un tipo. Y Pedro dijo, Hechos 2, 16, 17, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que derramaría su espíritu sobre toda carne.
Pero incluso entonces solo eran aquellos que Dios llamaba. Ese era un tipo del milenio cuando derramará su espíritu sobre cada ser humano que entonces vive en la faz de la tierra. Pero eso aún no ha llegado. Hay un principio de dualidad allí. Ahora quiero que notéis que Jesús proclamó el reino de Dios. Marca el primer capítulo. He hablado de eso tantas veces y creo que todos deberíamos saberlo. Pero en el principio del Evangelio de Jesucristo, marca el capítulo 1, el Evangelio de Marcos, lo llaman Evangelio. Es solo el Evangelio de Jesús. Marcos 1.1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego habla de Juan el Bautista preparando el camino para él y de Jesús siendo bautizado y luego Jesús siendo tentado por el diablo y venciendo a Satanás. Luego llegamos al versículo 14, después de que Jesús se hubiera calificado venciendo a Satanás. Ahora estaba calificado para restaurar el gobierno de Dios. Había conquistado a Satanás, había conquistado a Lucifer que se sentó sobre ese trono y todavía lo sigue en esta tierra. Va tras ti y contra mí y nos odia, mis hermanos. Nos odia por encima de todas las personas de esta tierra. Y me ha estado antagonizando mucho estos últimos meses y en realidad es Satanás quien lo hace a través de personas que no saben lo que hace. Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús llegó a Galilea predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Cómo se cumple? Jesús acababa de vencer a Satanás y esa tentación. Lees eso en Mateo capítulo 4 que empieza por el versículo 1. Es una descripción bastante larga que está en el Evangelio de Mateo sobre cómo venció a Satanás. El tiempo se cumple. El reino de Dios está cerca. Alguien ya se había cualificado para restaurar el gobierno de Dios y establecer el reino de Dios. Ahora bien, el gobierno de Dios y el reino de Dios son dos cosas diferentes. Hay una dualidad. El reino de Dios es la familia nacida de Dios. Podemos nacer en esa familia, pero el reino de Dios es un gobierno y esa familia gobernará el gobierno sobre toda la tierra. Ahora bien, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces dijo Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree. Muy pocas personas creen lo que Dios dice y muy pocas personas se arrepienten. Luego, en el día de Pentecostés, Pedro dijo al pueblo que ahora el Espíritu Santo venía como primer tipo para aquellos que Dios llamaría. Para todos, todavía no, pero por todo lo que Dios, o para todos los que Dios había llamado. Dijo, arrepiéntete y bautízate, que significa creer en Cristo. Eso es lo que representaba. Así que ahora Jesucristo vino con el propósito de proclamar el reino de Dios. También vino a proclamar que podíamos renacer. Vino como Salvador para salvarnos de nuestros pecados y para que pudiéramos renacer de nuevo. Lees eso en el capítulo 3 de Juan, cuando el fariseo Nicodemo le llegó de noche para ver a Jesús. No quería que los demás fariseos le vieran venir. Él dijo, nosotros, los fariseos, sabemos que eres un hombre enviado por Dios. En otras palabras, sabemos que eres el Mesías. Sí, le conocían, pero pensaban que iba a establecer un reino y destruir, que instituyeron como la persona que creían en Jesús. El día de Pentecostés ahora estaban los 120 y más tarde ese día llegaron miles de personas y ese mismo día 3000 fueron bautizadas. Dios comenzó a derramar su espíritu sobre muchos de los que llamaba y así comenzó la iglesia del primer siglo a partir de ese momento. Me gustaría leer algo que escribí y que he tenido que leer sobre la iglesia del siglo I. ¿Qué es la iglesia de Dios universal? Bueno, primero es una iglesia, es decir, su propósito es llevar la gran comisión a todo el mundo, proclamando el Evangelio al mundo, el Evangelio del reino. Nadie más lo hace hoy. Y en segundo lugar, la alimentación del rebaño o el ministerio para ministrar al pueblo. Ahora bien, esos son deberes espirituales. La iglesia no es una organización secular, es un organismo espiritual.
y esa es toda la misión de la iglesia. Ahora, la iglesia tiene ciertas funciones de apoyo. En el siglo I tuvo diáconos y diaconisas. Eso es todo. Esas son todas las funciones de apoyo que tenía. Diáconos y diaconisas. Si querían viajar, tenían que andar o montar en un burro, o una mula, o un caballo, o algo así, o en un bote de remos, o en un velero. No tenían transporte, no tenían en absoluto el tipo de cosas mecanizadas que tenemos hoy en día. Ahora bien, incluso estos que se encuentran en Hechos 6, en el versículo 2 y 3, tenían que ser personas completamente convertidas en esos oficios, llenas del Espíritu Santo. Pero sus operaciones eran físicas y no espirituales, sino que eran las personas que apoyaban a la iglesia en sus funciones físicas. Y las funciones de la iglesia son espirituales. Ahora bien, después del día de Pentecostés comenzó el Evangelio. La iglesia se multiplicó allí durante un tiempo y luego comenzó la persecución. Finalmente, no fue mucho tiempo, alrededor del año 53 después de Cristo, la iglesia había comenzado en el año 31 y para el 53 después de Cristo, el evangelio fue suprimido y ya no se predicaba. Vuelve a Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7. Estoy maravillado, ese es Pablo para esas iglesias en Galacia, de que os hayáis alejado tan pronto de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, un evangelio diferente, que no es otro, porque al fin y al cabo es el verdadero evangelio, sino que hay algunos que os molestan y pervierten el evangelio de Cristo. El evangelio fue suprimido. Podría hablar de muchas otras escrituras sobre eso, pero aún así creo que eso es suficiente y eso lo explicará. El evangelio fue suprimido desde entonces. Se podría decir que fue sofocado o suprimido hasta 1953, durante exactamente 1900 años. Eso es un siglo de ciclos temporales, un siglo de ciclos temporales. Y ahora llegamos a la profecía de Jesús en Mateo 24. Estaban en el templo cuando comienza esta profecía y salieron del templo y se marcharon del templo y los discípulos de Jesús vinieron a él para mostrarle los edificios del templo. Esta es la profecía más destacada del Nuevo Testamento. Mateo 24, 2 y 3. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? ¿De qué cosas está hablando? En verdad os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no se derribe. El templo va a ser destruido. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo en su vida, en el 70 después de Cristo y ahora más tarde, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo sería destruido? De eso había estado hablando y ahora preguntan otra cosa. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo? Sabían que venía como un gran gobernante para gobernar el mundo. Dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, es decir, el fin de esta era. No el fin del mundo ni el fin de la gente que habita en él, sino el fin de este tiempo y esta época. Mateo 24, 4 y 5. Y Jesús le respondió, cuidado de que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Tenían su propio evangelio, no el evangelio que Cristo trajo, sino su propio evangelio sobre la persona de Cristo, y simplemente dijeron, bueno, aquí la cinta está distorsionada. La familia de Dios. Habían dejado todo eso fuera y el evangelio no se predicaba en 1900 años en este mundo. Y luego dijo Mateo 24:6, y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras y otras cosas que iban a suceder mientras tanto. Ahora hablaba de cosas que comenzaron entonces y hasta el año 70 después de Cristo. Aún no había llegado a lo que sería la señal de su venida, pero en el versículo 14 sí lo hizo. Dijo Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin de este mundo. Hermanos míos, ese evangelio no se predicó en todo el mundo hasta la primera semana de 1953. Antes de eso, 19 años antes, había comenzado en Estados Unidos un ciclo temporal antes cuando salió al aire en Eugene, Oregón, y Dios me usó para hacerlo.
y a los 19 años ya habíamos cubierto Estados Unidos de costa a costa. Pero pasaron 19 años desde que empezó y 100 ciclos temporales de 19 años exactamente, cuando el Evangelio se difundió en la emisora de radio más poderosa del mundo, Radio Luxemburgo en Europa. En ese momento, formábamos parte de una banda que llegó por toda Europa y Gran Bretaña. Más tarde fuimos al que llegaba casi exclusivamente a Inglaterra y tarde por la noche, pero que les llegaba con más fuerza y era un canal mejor para ello. Pero empezó a ir al mundo después de 100 ciclos temporales. Ahora, esa es la señal de que nos estamos acercando al tiempo de la venida de Cristo, y si no nos damos cuenta, hermanos míos, dejadme deciros que Satanás lo sabe. Sabe que ahora mismo solo le queda poco tiempo. Él lo sabe, y nos conviene saberlo. El tiempo es corto, y lo que hacemos en este mundo, y la diversión que podemos tener en este mundo, el buen rato y todo eso, no sirve de nada. Lo único que significa ahora, déjame decirte, es entrar en el reino de Dios. Este mundo está a punto de acabarse. Es un mundo muy infeliz. Es un mundo muy malo. Ahora, sigamos un poco más. Después de proclamar este Evangelio del Reino, comienzan a suceder muchas otras cosas. Llegamos a un clímax aquí abajo en los versículos 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Porque entonces habrá gran tribulación, es decir, problemas mundiales, como no lo fue desde el principio del mundo hasta este tiempo, no, ni nunca será. Solo puede haber una vez, así, y salvo aquellos días que sean acortados, no se salvará carne viva. Esa palabra viva debería estar allí y está en otras traducciones. No se trata de salvación espiritual, sino de personas que se quedan vivas. En otras palabras, es un momento en que la vida humana podría ser borrada de esta tierra, y eso no había ocurrido hasta los últimos años de esta generación. Nunca ocurrió hasta la bomba de hidrógeno, incluso con alguna bomba atómica extravagante. ¿Destruirían ciertas ciudades de más de 100 o 200 mil habitantes? No podíamos destruir grandes ciudades de varios millones, pero una bomba de hidrógeno tiene más poder que todas las bombas que explotaron en la Segunda Guerra Mundial en ambos bandos, todas juntas. Una bomba de hidrógeno. Y hay suficientes bombas de hidrógeno para destruir toda la vida humana en esta Tierra 50 veces más. Solo necesitaríamos una. Eso es todo lo que necesitaríamos. Ahora bien, continúa diciendo Mateo 24, 22. Salvo que esos días se acorten, ninguna carne sería salvada viva. Dios no intervendrá hasta que toda la humanidad sea destruida. Pero entonces dice, Mateo 24, 22, por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Por el bien de los elegidos. Si sigues leyendo un poco, habla de las señales en el sol y la luna y el día de la llegada del Señor, y luego la venida de Cristo se describe más a fondo en ese primer capítulo. Bueno, ya casi llegamos a la hora y esta profecía en el capítulo 24 de Mateo abarca todo eso. Ahora mira la iglesia y el trabajo que hay en la iglesia hoy en día. Me gustaría seguir leyendo parte de lo que tengo. Hoy vivimos en un mundo muy diferente. Ahora, tras un siglo de ciclos temporales, estamos viviendo y llevando el Evangelio al mundo por primera vez en más de 1900 años. Y este es el trabajo, y tú formas parte de él, es sacar ese Evangelio por primera vez, tal como Jesús dijo que ocurriría. Hermanos, ¿podemos despertar? ¿Podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando y de lo bueno que es ante los ojos de Dios? Tenemos que darnos cuenta. Hoy vivimos en un mundo muy diferente al de los primeros apóstoles en la época de Jesús. Población multiplicada, muchas veces más personas en la tierra, transporte moderno, comunicaciones modernas. Podía hablar en cualquier parte del mundo en solo unos minutos por teléfono. Puedo subirme a un avión e ir a cualquier parte del mundo, al otro lado del mundo, el mismo día. Si iba hacia el oeste y empezaba por la mañana, llegaba al menos antes de la tarde. Y hoy tenemos transporte moderno, modernas instalaciones de comunicación, contamos con instrumentos tecnológicos sofisticados, las instalaciones en la imprenta y en los servicios editoriales para difundir el Evangelio a través de la impresión, la publicación, la televisión, la radio y las muchas vías que hoy tenemos a nuestro alcance.
No tenían nada parecido en el primer siglo. Gestión de instalaciones, servicios legales. En aquellos días no les importaban los servicios legales. Hoy vivimos en un mundo complicado y mecanizado. Las funciones de contabilidad y procesamiento de datos no son espirituales, son funciones físicas y hoy en día hay mucho de eso. Tenemos esas instalaciones para usarlas, pero no son espirituales, no son la obra. Son únicamente funciones de apoyo del trabajo y eso es algo que intento destacar ahora. La obra es espiritual y el trabajo necesita servicios de apoyo. Pero, hermanos míos, todos los que están aquí en los servicios de apoyo, igual que los diáconos y diaconisas en el Nuevo Testamento, deberían estar llenos del Espíritu Santo de Dios y simplemente no tenemos personas con esa experiencia crítica para hacer esas cosas que han estado necesariamente llenas del Espíritu de Dios. Algunos de una manera, otros de otra, pero algunos están en la iglesia y otros fuera. Ahora bien, el Evangelio del Reino está saliendo y preparando el camino hoy para Cristo y para la segunda venida de Cristo. Estamos preparando el camino y me gustaría mostraros algunas profecías sobre eso y lo que está ocurriendo hoy. De vuelta en Malaquías capítulo 3, quiero que ahora veas los primeros 5 versículos de Malaquías 3. Malaquías 3:1. He aquí que enviaré a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Eso es Cristo hablando. Él es el Verbo. Y el Señor que buscas, que es Cristo, vendrá de repente a su templo. ¿A qué templo, hermanos míos, va a venir? Antes nos preocupaba eso. Solíamos preguntarnos, ¿van los judíos a derribar la cúpula de la roca que tienen los árabes allí y construir un nuevo templo judío? No, no lo harán. No lo están haciendo. No lo van a hacer. ¿A qué templo va a venir Cristo por segunda vez? Vale, lo sacaré un poco más tarde. Malaquías 3:1. El Señor a quien buscas vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero de la alianza. Cristo viene como mensajero de la alianza en quien os deleitáis. He aquí, vendrá, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora leerás cómo Juan el Bautista cumplió eso. Pero de nuevo, hay una dualidad. Todo eso fue sobre su primera venida. Pero Juan el Bautista era un tipo de persona que tenía que preparar el camino para la segunda venida. Sigamos leyendo. Quiero que te fijes en ello. ¿De qué viene a hablar aquí? El siguiente versículo dice, Malaquías 3, 2 al 4. Pero, ¿quién podrá permanecer el día de su llegada? ¿Y quién se pondrá de pie cuando aparezca? Porque es como el fuego de un refinador y como el jabón de Fuller. Y se sentará como refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los purgará como oro y plata para que ofrezcan al Eterno una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será agradable al Eterno como en los días antiguos y como en los años pasados, y así sucesivamente. Bueno, nada de eso ocurrió en la primera venida de Cristo. Eso es lo que Él hará cuando vuelva a gobernar. Así que habla de un mensajero que prepara el camino para la segunda venida de Cristo y Juan el Bautista fue un precursor. Y va a volver a ocurrir. Cristo viene por segunda vez. Se fue la primera vez. Viene por segunda vez. De nuevo, la primera llegada fue un tipo de la segunda. En la primera venida, Juan Bautista fue una voz que clamaba en el desierto físico del río Jordán y gritaba preparando el camino para que un Jesús físico nacido como ser humano viniera a su pueblo Judá, un pueblo físico, y llegara a un templo construido de piedra, madera, oro, plata, y así sucesivamente. Vino a anunciar que algún día, dentro de 1900 años o más, establecería un reino de Dios. Y venía por el reino de Dios y para cambiar y proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Y ese era el propósito de su venida y llamar a las personas a nacer de nuevo y ser hijos de Dios en la familia de Dios. Y la familia de Dios es el reino de Dios, la familia nacida de Dios que luego gobernará todas las naciones del mundo. Pero ahora debe haber un mensajero preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Una voz clamando, no en el desierto físico del río Jordán, en el desierto espiritual de la confusión religiosa. Cinta distorsionada nuevamente en el mundo de hoy y preparando un camino ante el Cristo espiritual, el poder y gloria que viene a su templo espiritual. Te voy a enseñar
qué es eso en un momento. No viene a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Y no viene a un templo hecho de madera y piedra, oro y plata, sino hecho de espíritu, porque la iglesia va a levantarse y encontrarse con él. ¿Será que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos y permanecemos seremos alcanzados para encontrarnos con Él en el aire y cambiaremos y nos convertiremos en seres de Dios, en la familia de Dios, y entonces construiremos el reino de Dios, la familia de Dios? Cristo viene a gobernar todas las naciones y vamos a gobernar con Él, como lees en la última parte sobre, bueno, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia, o es alguna de las otras iglesias. En fin, es Apocalipsis 2:26. Ahora bien, me gustaría que lo notaras de nuevo. Bueno, volvamos un momento a Ageo, el capítulo 2. Quiero que notes algo aquí. Esta es una época 70 años después de que el templo de Salomón fuera destruido, cuando la gente venía a construir ese primer templo al que Jesús vino por primera vez. Ahora aprendamos un poco sobre ese templo y luego vamos a aprender algo sobre el segundo templo. Aquí está de nuevo la dualidad. El primer templo al que vino Jesús y el segundo templo, el espiritual, al que viene la segunda vez. Ahora bien, una colonia de judíos había sido enviada de vuelta desde el imperio caldeo que había sido sucedido por el imperio persa. El rey de Persia los había enviado de vuelta allí y un hombre llamado Zorobabel era el líder de esa colonia y él era el gobernador y también el que construyó el segundo templo. Es decir, él lo dirigía todo, dirigía a quienes sí lo hacían. Ahora empezamos a leer sobre eso aquí en Ageo capítulo 2, comenzando con el versículo 3. Quien quede entre vosotros que visteis esta casa, es decir, el templo de Salomón hace 70 años, vio esta casa en su primer esplendor, ¿y cómo lo ves ahora? No lo estás a los ojos en comparación con eso como nada. Todo había sido destruido. Puede que quedaran algunas piedras en ese momento, pero no era nada. Había sido totalmente destruido. Entonces dijo Ageo 2, del 4 al 6, pero ahora sé fuerte, oh Zorobabel, y luego, oh Josué, que estaba con él, el sumo sacerdote, y trabaja porque estoy contigo, que sirvió para construir este templo físico. Estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según la palabra que pacté con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu permanece entre vosotros. No teméis, porque así dice el Eterno de los anfitriones, pero cuando pase un rato sacudiré los cielos, la tierra, el mar y tierra seca. Eso es cuando, eso es hablar del día del Señor, cuando Él va a hacer precisamente eso. Eso aún no ha ocurrido en nuestra época, pero ocurrirá en muy pocos años. Ahora mismo estamos llegando justo a ese momento. Y luego continúa, versículo 7, y sacudiré naciones, y el deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré esta casa de gloria, dice el Eterno de los ejércitos. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de esta última casa, ahora está hablando del fin del tiempo, es una profecía para el fin de los tiempos, pero él está usando la casa de Zorobabel, estaba construyendo como un tipo de la casa anterior. Ahora, fíjatelo, la gloria de esta última casa será mayor que la anterior, mayor que el templo de Salomón. Bueno, el templo que construyó no era tan glorioso como el de Salomón, ni de cerca. Era más grande, pero no tan grande, ni tan hermosa, ni tan fina. No tenía tanto oro, piedras preciosas y cosas así. Así que está hablando de un templo que será aún más glorioso que el templo de Salomón. Está hablando de un templo al que Cristo vendrá. Zorobabel era un tipo de persona que construiría el templo al que Cristo viene de regreso. Y eso tiene que ser alguien que prepare el camino para la segunda venida, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios justo antes y en la misma generación en la que ese reino va a establecerse. Ya estamos en ese momento, hermanos míos. Estamos en ese momento y significa levantar la iglesia, porque aquí en Efesios, déjame pasar a eso, Efesios, ahora el capítulo 2 de Efesios, y Dios dice aquí, empezando por el versículo 19, a la iglesia de Éfeso: ahora ya no sois más extraños ni extranjeros. Habían sido gentiles, nacieron gentiles, no eran judíos, sino conciudadanos de los santos,
Ya no son extranjeros, sino que pertenecen a la misma nación que los santos. Ahora, habla de la iglesia como nación. Fíjate, aquí habla de la iglesia como de muchas personas. Primero habla de ella como de una nación y ahora dice Efesios 2, 19 al 21, de la casa de Dios, ahora es una familia. Vamos a ser la familia de Dios. Ahora continúa y están construidos sobre los cimientos. Ahora un edificio y la fundación de los apóstoles y profetas. Eso es el fundamento de la iglesia. De eso habla. Edificados sobre los cimientos de los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quienes todos los edificios, ahora la iglesia es un edificio, enmarcados de forma adecuada, crecen hasta convertirse en un templo sagrado. Ese es el templo a que viene Cristo, no un templo de piedra ni edificios, sino un templo espiritual. Hermanos, vosotros sois ese templo, tú eres ese templo, conmigo, y espero formar parte de ello. Por eso Dios nos llama santos y justos. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a ser eso. Quizá no somos tan santos y justos como deberíamos. Pasemos un poco más de tiempo en oración, pasemos un poco más de tiempo en el estudio bíblico, pasemos un poco más de tiempo y lleguemos al punto de pensar más en las cosas de Dios de lo que hemos estado haciendo. Hemos pensado demasiado en las cosas de este mundo, en las cosas carnales, en las cosas que el dinero puede comprar. Vamos a invertir un poco más de dinero en la obra de Dios y hacerlo realmente. No nos queda mucho tiempo, estamos llegando a la recta final ahora mismo. Ahora bien, hay una dualidad entre Ageo 2 y Efesios 2. ¿Lo has notado? Ageo 2 hablaba del primer templo que construyó Zorobabel. Efesios 2 habla del segundo templo que Cristo está construyendo a través de uno que ha llamado a hacer eso. Ahora me gustaría darte una pequeña profecía en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3 y los versículos 7 y 8. Esta es la iglesia de Filadelfia y hoy habla de nuestra iglesia, versículos 7 y 8. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. Ahora hay algunos que piensan la palabra ángel simplemente significa mensajero, y en griego la palabra es ángelos, y a menudo se utiliza para mensajeros humanos. Cuando tenía que ser humano se usaba lo mismo. También significa ángeles espirituales, compuestos por espíritu y eran inmortales e invisibles. Pero la misma palabra se usa para los humanos que son mensajeros, así que esto podría ser cualquiera de los dos. Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribir estas cosas dicen que el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie se ahuyenta y se cierra y nadie abre. Eso es hablar de Cristo. Conozco tus obras. Él dice a esta iglesia, y eso está hablando a vosotros, hermanos. Hay algo así como, ahora mismo estoy hablando con más de 5,000 de vosotros. Conozco tus obras. He contemplado que te he puesto una puerta abierta y ningún hombre puede cerrarla porque tienes un poco de fuerza. Una mejor traducción es solo tienes un poco de fuerza. Somos muy débiles físicamente. Ahora hablando en Zacarías sobre Zorobabel en el Antiguo Testamento, no es por poder, Zacarías 4:6. Tampoco era un hombre tan fuerte, pero dice, por mi espíritu, dice el Eterno. Es por el poder del Espíritu de Dios que esta obra debe avanzar, no por el poder humano. Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras, he puesto ante ti una puerta abierta. Ningún hombre puede callarla. Tienes poca fuerza y has cumplido mi palabra. Ha creído lo que dice y cumplió su palabra. No la ha diluido ni la ha comprometido. Y cuando lo encontré aguado, hermanos, volvimos a la pista. Ya casi estamos de vuelta, si no del todo. Y tenemos que volver hasta el último camino. Apocalipsis 3:8. Y no ha negado mi nombre. Las puertas se han abierto. Primero estaba la puerta de la radio y la televisión, la imprenta. Luego las puertas que lees en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pero finalmente, después de pensar que la obra estaba terminada, ahora debes ir a muchas naciones que hablan muchos idiomas, a reyes y a líderes de naciones. Y eso se ha hecho en los últimos 10 años, hermanos míos. Dios ha abierto esas puertas y tú, a través de mí, has estado entrando por esas puertas y el trabajo se está haciendo. Ahora me gustaría mostraros un poco de cómo Dios preparó a uno para este trabajo. En 1926, tras una exitosa carrera empresarial, me enfrenté a un desafío
y me cuestionaron sobre la ley de Dios como fundamento del gobierno de Dios. Dios usó eso mismo para desafiarme. Me desafiaron en sábado y eso está en la ley de Dios y en el único punto de la ley de Dios que es un mandamiento de prueba, el único mandamiento que el mundo rechazará y no está dispuesto a cumplir y yo tampoco quería cumplirlo. Sabes, descubrí que no estaba de acuerdo con Dios. Creí lo que me habían enseñado a creer. Pensaba que éramos almas inmortales. Pensaba que iríamos al cielo si éramos buenos y al infierno si éramos malos, y que viviríamos para siempre. Vi en Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Y yo dije, bueno, eso no es lo que me han enseñado. Siempre he creído que el pago del pecado es la vida inmortal, pero está en el fuego del infierno. Pero el don de Dios es la vida eterna. Le dije, ¿por qué iba a ser un don de Dios si ya lo tengo? Si ya tengo vida inmortal que pensaba tener, pero aparentemente no la tenía. Y no tenía el Espíritu de Dios. En ese momento no tenía la presencia de vida inmortal dentro de mí. Así que descubrí mucho más. Ahora llegué al punto en el que finalmente surgió un reto. Demostré la verdad sobre el sábado, salvo una cosa. Llegué a Colosenses 2 y al versículo 16 y eso me dejó perplejo. Pensé, bueno, eso elimina el sábado. Luego descubrí que no eliminaba el sábado en absoluto, sino también incluía los días santos anuales. Y yo dije, bueno, si no elimina el sábado, no elimina las festividades anuales. Y descubrí que Jesús guardó esos días y los apóstoles y todos fueron ordenados para siempre. Y así, cuando me convertí, mi esposa y yo empezamos a celebrar las festividades anuales, y nadie más que conocíamos en la tierra lo hacía. No conocíamos a nadie que lo hiciera. Fui a la iglesia de Sardis y se rieron de mí hasta burlarse cuando intenté mostrarles la verdad sobre observar las festividades anuales y las festividades de Dios. Aún no entendía del todo sobre las festividades, pero sí sobre las festividades anuales. En ese momento supe sobre la resurrección de Cristo tras 3 días y 3 noches y supe que la Pascua. Empecé a aprender sobre la Navidad y supe que la Pascua no celebraba la resurrección de Jesús. Luego aprendí lo que hay en Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Eso fue escrito hace más de 50 años cuando lo escribí. Sigo estando allí. Todo está actualizado. Se ha actualizado un poco, pero principalmente ese folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía, fue escrito hace más de 50 años y entonces aprendí sobre el Evangelio del Reino, que no se enseñaba y nadie parece saberlo hoy en día. Luego, en el libro de Apocalipsis, me llevó a Daniel. Estaba revisando el libro del Apocalipsis, especialmente el Apocalipsis 13 y el Apocalipsis 17, y volviendo a Daniel 2 y Daniel 7, que lo explican. Y en Daniel 2:44 vi la verdad del reino de Dios. Luego descubrí que había ángeles en la tierra y que el gobierno de Dios había estado sobre ellos. Empecé a notar que eso fue incluso antes de que me convirtiera, Dios me estaba dando las verdades que ninguna iglesia en la tierra ha dado durante esos primeros días en que me preparaba para una conversión. Y me daba cuenta de que no estaba de acuerdo con Dios y tenía que empezar, si quería caminar con Él, a estar de acuerdo con Él. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Entonces llegué a la profecía de Lucas 19, la parábola de la libra, donde Jesús va a recibir un reino y a regresar, y vi que volvía a la tierra. Nuevamente, cinta distorsionada aquí. Hay mucho conocimiento básico y comprensión que vino antes de mi bautismo. Dios estaba preparando a alguien para este mismo trabajo y así fue como tú llegaste a conocer estas cosas. Así es como tú llegas a guardar los días sagrados de Dios y ahora estamos planeando un día sagrado maravilloso para este próximo otoño. Estamos muy cerca de la época de la Pascua judía. Empecé a estar de acuerdo con Dios y me di cuenta de que teníamos que estar de acuerdo con Dios si íbamos a caminar con Él. Ahora, hermanos, para terminar, quiero leer un pasaje. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que creer lo que dice. Adán y Eva no creyeron lo que Dios dijo. La gente escuchó a Jesús y no creyó lo que dijo. Esto es lo que dice Él en la Biblia. ¿Te lo crees? ¿Vas a creerlo o lo vas a suavizar o vamos a volver directamente a la verdad una vez que se entregue? El capítulo 66 de Isaías.
Isaías 66, 1, 2. Así dice el Eterno. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me edificasteis? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas esas cosas me han hecho a mano y todas esas cosas han sido, dice el Eterno, pero a este hombre miraré. ¿A quién mirará Dios? ¿A quién va a aceptar? A este hombre miraré, incluso a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Te crees esta palabra? ¿Tiemblas con esta palabra? Cuando la iglesia no temblaba ante la palabra de Dios, sino que la diluía allí durante unos 10 años, la iglesia no crecía. Espero que vuelva a crecer. De hecho, en el último año, gran parte de la iglesia ha crecido un 30% una vez más. En Estados Unidos no hemos crecido hasta el 30%, pero hemos llegado prácticamente al 20%. Y parece que este año estamos en un aumento del 30%. Si apretábamos el cinturón, si sacrificáramos, tendríamos que hacer que nuestros hermanos pusieran más dinero. Tenemos que poner más cadenas de televisión. Hermanos, intento hacer 4 programas de televisión a la semana y 4 programas de radio a la semana, además de estar al día con toda la escritura, toda la predicación y todo lo demás que hago. El pasado sábado estaba predicando en Big Sandy. Teníamos eran más de 3,000 personas la semana pasada y aún más a los 5,000 de vosotros hoy. El próximo sábado voy a hablar ante un grupo conjunto en Denver, Colorado. Hace 3 semanas hablaba con 2,800 personas en Seattle y ahora estoy intentando planear ir a un grupo cada 2 semanas y hablar. Estoy presionando. Si yo puedo hacerlo a mi edad, creo que tú puedes hacer tu parte y os pido a todos que hagáis vuestra parte. Os pido que oréis más y oren por mí. Lo necesito. Créeme, Satanás está intentando destruirme. Le encantaría destruirme, pero no puede hacerlo si Dios no se lo permite. Y necesito vuestras oraciones y necesito que oréis para que pueda seguir orando, porque Satanás a veces lo pone muy difícil. Hermanos, tenemos un gran trabajo que hacer. Vamos a meternos y poner todo nuestro corazón y alma en ello y hacerlo. Así que gracias a todos, hermanos, y sé que puedo contar contigo. Sé que contaremos el uno con el otro. Y entraremos por la puerta y no pasará mucho tiempo hasta que lo hagamos. Muchas gracias.